Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, a este espacio reservado, apartado entre ustedes y yo para adorar a nuestro Señor, para estudiar la palabra de nuestro Dios y para tener un momento de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es un espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra del Señor. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al martes 19 de diciembre, el testimonio fiel de Mardoqueo. Y antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor porque nos has regalado la vida y la salud para despertar en este nuevo día. Gracias Señor por un nuevo día, gracias por un día más, gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu amor y misericordia nos permites abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias porque podemos en estas primeras horas del día hacer lo más importante en nuestra vida y es acercarnos a ti, tener comunión contigo para después poder salir a hacer todas las actividades de nuestra vida diaria. Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, que sea Él el que nos motiva, que sea Él el que nos instruye, el que nos enseña y también el que nos capacita para vivir lo que aprendemos. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias porque tú la respondes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vivir en una tierra extranjera, pagana, y ser al mismo tiempo fieles a Dios, eso tarde o temprano iba a terminar siendo un problema, iba a terminar trayendo dificultades para Mardoqueo y para Esther. Y sin duda, este fue el caso de Mardoqueo. En Esther, en el capítulo 3, versículos del 1 al 15, que les invito para que lo estudien en casa, estudien este libro a profundidad, no solamente así por encima como lo haremos ahora, sino a profundidad. Porque es un libro que si se aplica la tipología de manera correcta, es un tipo de lo que ocurrirá al final del tiempo, al final de los tiempos, cuando se acerque ya, cuando ya esté a las puertas, el Señor Jesucristo ya esté a punto de venir y empiecen los eventos finales a cumplirse uno tras de otro, seguidos uno tras de otro. Cuando empieza el gran tiempo de angustia de Jacob, el libro de Esther se aplicará a manera global para con los hijos del Señor. Lo que ocurrió allí en local con el pueblo judío ocurrirá de manera global con el pueblo de Dios. Y pues el centro aquí en el libro de Esther es la adoración. Y según el mensaje de los tres ángeles, en específico del tercer ángel, el conflicto final, el Armagedón, será por el tema de la adoración. Todo aquel que adore la bestia a su imagen o reciba su marca o el número de su nombre, este beberá del vino de la ira del día del gran Dios Todopoderoso. Es decir, en esa época el centro fue la adoración y al final de los tiempos también será el tema de la adoración el punto neurálgico que llevará a la gran controversia final. Y eso es precisamente de lo que está hablando los versículos que nos presenta la lección para el día de hoy. Son unos versículos donde se nos muestra que el rey exalta a una Amalecita, un descendiente de Agag, el rey que no quiso matar a Saúl, que esto es otra cosa de la que podríamos hablar largamente y que es muy interesante. Se le exalta y también se ordena que se deben inclinar ante él. Pero la inclinación que pretendía Agag no era una reverencia simple y llana. Si hubiera sido simplemente una reverencia de respeto a un superior, no tengo duda de que Mardoqueo hubiera cumplido con esa orden. El hecho es que Mardoqueo quería exigir para sí mismo
una reverencia que iba más allá de lo que era una reverencia a un superior, a una persona de la nobleza, sino que estaba prácticamente exigiendo para sí mismo algo muy cercano, similar o incluso literalmente una reverencia que solo se le da a un dios. Y pues Mardoqueo no estaba dispuesto a pasar por ello. Él iba a ser fiel a su Dios a como diera lugar. El texto nos dice que los compañeros le decían que por qué desobedecía la orden del rey. Consultando algunos comentarios bíblicos, me di cuenta que cuando el rey exalta a Amán por encima de todos, básicamente lo que estaba haciendo era que cualquier cosa que decía Amán era prácticamente una orden del rey, es decir, era su representante, era el primer ministro, por así decirlo. Después del rey era quien gobernaba en Susa, en la capital del reino. Así que cualquier cosa, cualquier orden que saliera de la boca de Amán era como si la diese el mismo rey. Dice Esther 3:2, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Es decir, no se postraba con la cara hacia la tierra, que era la típica forma en que se le rendía adoración a un dios. La Biblia no da la razón de por qué o qué fue lo que respondió Amán, qué fue lo que respondió Mardoqueo cuando sus compañeros le dijeron que por qué desobedecía la orden del rey. Lo que sí dice es que ya les había declarado que él era un judío, o sea que ellos sabían que no le era permitido a Amán, no le era permitido a Mardoqueo rendirle ese tipo de reverencia, ese tipo de honor a Amán, siendo un simple hombre y encima una malecita que desde el mismo momento en que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, ya eran declarados enemigos irreconciliables con el pueblo de Israel. Los amalecitas, es más, Dios había dado la orden de que jamás ninguna amalecita podría ingresar a la congregación del pueblo de Israel. Estaban totalmente excluidos por decirlo así, de la participación en las cosas del pueblo de Dios. Seguramente la respuesta que Mardoqueo le da a sus compañeros del por qué no se arrodillaba ni se humillaba ni se postraba delante de Amán, en su respuesta les explicaría del por qué no se arrodillaba, y entre esa explicación estaba el hecho de sus creencias y de su origen. Era un judío monoteísta que creía en el único Dios verdadero y al único que en su creencia era digno de la honra, la gloria y de la adoración. Sin duda, en cierta medida Mardoqueo pudo dar un testimonio de su fe. Mardoqueo dio testimonio de su fe ante todos los que estaban con él. Este momento no solamente fue un momento de angustia, de dificultades para Mardoqueo, para Esther y para su pueblo, sino que al mismo tiempo también pudo ser un momento en el que se pudo dar testimonio, se pudo testificar acerca del Dios verdadero. Una fe que se adhirió con fuerza, con garra, con ganas de la mano del Todopoderoso, una fe que estuvo incólume, firme, sin doblegarse ante las insinuaciones de sus compañeros, de Amán o de cualquier otro. Primero estaba Dios antes que todos. Según en la Review and Herald, en la Advent Review and Sabbath Herald del 13 de mayo de 1884, Elena de White escribe de la siguiente manera:
A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío porque no se contentó simplemente con destruir a Mardoqueo, Amán quería destruir al pueblo entero, le dijo de la siguiente manera al rey Asuero, hablándole acerca del pueblo judío. Y lo vamos a leer aquí de la lección de la Nueva Versión Internacional. Y dice: hay un cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. A mí me parece que es muy interesante el argumento que utiliza Amán para introducir la cizaña en contra del pueblo de Dios delante del rey. Y es que hace lo que típicamente hace Satanás para entramparnos a todos y cada uno de nosotros. Hace una mezcla de la verdad y la mentira de tal manera que se parezca tanto a la verdad pura que engaña. Engaña de manera casi, de una manera tan efectiva que es casi imposible librarse de ese engaño. Es más, la señora White dice que el engaño de los últimos tiempos, el gran y maestro engaño de los últimos tiempos, va a ser tan parecido a la verdad que será casi imposible, mejor dicho, que será imposible resistirse a ese engaño, a no ser que nos aferremos con fuerza, con toda nuestra fe, al Dios Todopoderoso, y además que tengamos una verdadera e íntima relación con Dios y un estudio profundo y constante de la palabra de Dios. Si no hay un estudio constante y profundo de la palabra de Dios, seremos engañados. Y eso fue lo que hizo Amán. Amán mezcló la verdad con esa gota de cianuro, de veneno, para engañar al rey, para hacer que matara y se deshiciera de todos los judíos de su reino, aunque eso iba a causar un gran desfalco en las arcas del reino, porque erradicar a los judíos, eso equivaldría a no recibir los impuestos de todo ese numeroso pueblo. Pero logró engañarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo unas verdades cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. Eso era verdad, porque adoraban al Dios verdadero y sus leyes y sus costumbres eran diferentes a las de todos los paganos. Los paganos compartían en su paganismo muchas cosas, muchas ideas, en sus religiones y en sus formas de adorar, en sus costumbres. Sin embargo, el pueblo judío se mantenía aparte, eran distintos, eran diferentes. Pero entonces el veneno está cuando dice lo siguiente: no obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Eso era falso. Los judíos sí que eran distintos y sus leyes y costumbres distintas, pero también habían aprendido a través de las cartas que les había enviado Jeremías, y a través de los testimonios de Daniel y sus amigos. El pueblo judío había aprendido a obedecer y a velar por la prosperidad de las naciones en las que ellos vivían. Así que esa parte era mentiras. Así que mezcló la verdad y la mentira para engañar al rey. Un pueblo cuyas costumbres y leyes son diferentes y que no obedecen las leyes del rey. Esa fue la receta perfecta para la persecución. Y será la receta perfecta para la persecución en el tiempo postrero, en el fin del tiempo, en el tiempo de angustia de Jacob. La verdad mezclada con la mentira hará que se nos vea
a los verdaderos hijos de Dios, a los fieles del Señor, como personas aborrecibles y dignas de ser exterminadas. Mis queridos hermanos, ¿cómo estamos testificando ante los que nos rodean hoy en día? ¿Nos estamos intentando mimetizar, camuflar con los paganos, con las personas que no creen, para no vernos muy diferentes, muy distintos? Eso se está metiendo mucho dentro de la iglesia, queriendo parecerse a los demás, a los que están afuera, queriendo acoplarse a la cultura en la que estamos viviendo y queriendo interpretar la Biblia en base a esa cultura. ¿Qué estamos haciendo? Te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo es tu testimonio? ¿Qué ven los que te rodean? ¿A un camaleón que se mimetiza perfectamente y no hay diferencia entre ese cristiano y los del mundo? ¿O un verdadero cristiano que testifica y, como dice la señora Ellen White, que es fiel a la verdad, aunque se desplomen los cielos, fiel como la brújula al polo? Es la pregunta que te dejo y espero que dejen comentarios allí en la caja de los comentarios acerca de lo que ha sido la lección de escuela sabática para ustedes cada uno hoy. Deja tu comentario y también pues les invito para que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo, familiares, amigos, hermanos de la iglesia, y también, mis queridos hermanos, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y pues no siendo más, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.